Pues muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar hoy un poquito acerca de los microorganismos y sobre todo cómo se desarrolla la interacción que tenemos con ellos y en particular pues la narrativa que se está manejando al respecto. Y para comenzar, les quise mostrar esta fotografía que corresponde a un mural de manos que está en el Museo Micropian en Ámsterdam, del cual les voy a hablar a profundidad un poquito más adelante. Eh, y bueno, en esta imagen lo que podemos observar es que cada uno de los cuadros corresponde a la huella de la mano de distintas personas. Y esto es lo que conocemos nosotros como huella microbiana, que al igual que las huellas dactilares, pues va a ser diferente y única para cada individuo en el planeta. Entonces, bueno, les dejo esta imagen para que nos vayamos familiarizando un poquito. Pero, bueno, ¿cómo vamos a hablar de los microorganismos? Primero hay que establecer qué son los microorganismos. Y bueno, los microorganismos se consideran como todos aquellos organismos microscópicos que pertenecen a alguno de los tres dominios de Gus, que son arquea, bacteria y eucaria. En este caso, voy a poner mi puntero. En este caso, esta primera imagen corresponde a una arquea. Esta segunda imagen corresponde a, bueno, la arquea se llama Aloquadratum walsby. Esa segunda imagen corresponde a la bacteria más famosa del mundo, que es Escherichia coli o E. coli para los cuates. Esta tercera imagen corresponde a Aspergillus niger, que es un hongo, y esta cuarta imagen corresponde a Toxoplasma gondii, que es un protozoario. Y estos dos organismos pertenecen al dominio eucario. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, ¿y en dónde quedan los virus? Los virus, como tal, no son organismos, son más bien entes biológicos, porque carecen de la maquinaria enzimática necesaria para poder replicarse por sí mismos. Entonces, necesitan hacer uso de una célula, ya sea procariota o eucariota, para poder replicarse. Y bueno, ejemplos de estos son el bacteriófago T4, que como su nombre lo dice, va a afectar a las bacterias, pero pues también tenemos virus que afectan a los humanos, como el ejemplo del virus del ébola. También existen virus que afectan a las plantas, como el virus del mosaico del tabaco, etc. Se dice que para cada especie viva en el planeta existe por lo menos un virus capaz de colonizar sus células. Y entonces, partiendo de este punto, nos vamos a la primera parte de la narrativa, que sería la narrativa fatalista o apocalíptica, esta que nos ha llevado a pensar a lo largo de la historia que los microorganismos existen con el único propósito de hacernos daño o hacerle daño a algún organismo vivo. Y bueno, una imagen que me parece que representa eso muy bien es esta parte del Códice Florentino, que muestra a algunos enfermos de viruela en Tenochtitlán. Aquí podemos ver pues las lesiones características de la viruela. Y bueno, a lo largo de la historia hemos vivido o se han registrado más bien, porque bueno, nosotros actualmente yo creo que muy pocos hemos alcanzado a
estar presentes durante alguna de las pandemias anteriores, no lo sé, pero por ejemplo, se tiene registro de la plaga de Justiniano y la peste negra, ambas fueron causadas por una bacteria, Yersinia pestis, y pues algo muy interesante es que esta bacteria no ha desaparecido como tal, sino que de repente hay brotes que se hacen más evidentes. En el caso de la plaga de Justiniano, esta se dio por ahí de el año 520-522 en el Imperio Bizantino y se extendió pues por toda Europa, Asia, África. La peste negra tuvo su máximo apogeo en el siglo XIV. Y bueno, otra pandemia muy notable fue la de la viruela, que eh, si bien ha estado presente en el planeta desde hace muchísimos miles de años, o sea, se tienen registros muy antiguos de la viruela, eh, y estuvo azotando al continente europeo durante muchos años. Una vez que se dio el fenómeno de colonización de nuevos territorios por parte de los europeos hacia las Américas, en este caso, pues trajeron consigo a la viruela y la población mesoamericana, por supuesto, no estaba familiarizada con este virus, con el variola virus, y bueno, se vio mermada notablemente a raíz de eso y pues se dice que fue que la conquista de estos territorios fue una guerra biológica sin que se haya manejado así per se, o sea, no era el objetivo, pero pues sí fue un factor determinante para ayudar a mermar a la población y finalmente pues que se cumpliera con el objetivo que era colonizar el territorio. Posteriormente, ya en épocas más recientes, por así decirlo, tuvimos la gripe española, la gripe asiática y la gripe de Hong Kong. Esto fue durante el siglo pasado. Algo muy interesante es que estas tres pandemias fueron ocasionadas por el virus de la influenza, solo que con diferentes variedades. En el caso de la gripe española, la variedad era influenza H1N1, como la que tuvimos en México hace pues poquísimos años. La gripe asiática era una variedad AH2N2 y la gripe de Hong Kong, una variedad de influenza AH3N2. Entonces, esto nos habla de el potencial que tienen los virus de evolucionar, no solamente los virus, sino pues los microorganismos en general que tienen de evolucionar para adaptarse a las condiciones que sean mejores para autopreservarse de algún modo. Y una de las pandemias más recientes, que, bueno, gracias a la investigación que se está desarrollando, o bueno, que se ha desarrollado desde los 80s, es la pandemia del VIH, que si bien pues no se ha podido erradicar, ya a estas alturas puede decirse que existen tratamientos adecuados para evitar que una persona contagiada con VIH tenga necesariamente un desenlace pues poco favorable o fatal. Y bueno, todo esto nos lleva al fenómeno que estamos viviendo ahorita, que es el COVID-19. Entonces, hay algo que a mí me parece muy importante o de lo cual tenemos que estar conscientes todos, es que
muchos de estos padecimientos, digo, en el caso del VIH, pues es la excepción, pero muchos de estos padecimientos podrían prevenirse con algo tan sencillo como el lavado adecuado de manos, así como pues el uso de o la aplicación de otras medidas de higiene básicas como el no escupir en las aceras, que es una práctica que tristemente es muy común, por lo menos aquí en México. Eh, el no tener hábitos de higiene y de respeto hacia el resto de los individuos, como pues cubrirnos con la parte anterior del brazo al estornudar o al toser, etcétera, ¿no? Entonces, es yo creo que una de las cosas más interesantes de cómo la estrategia de los microorganismos resulta tan exitosa es que pues nosotros les damos todas las facilidades para que se sigan preservando. Y bueno, podemos ver que el lavado de manos es tan importante aquí en esta imagen de Hans Mulcha, que pues aquí están realizando el lavado de manos mientras hay, al parecer, una trifulca aquí en el fondo. Y entonces, esto nos lleva a tener una percepción negativa de, de los microorganismos como tal, ¿no? O sea, ya tenemos como miedo, como una fobia a la suciedad, a todo lo que asociamos con los microorganismos, que también llamamos, no sé, bichos. Eh, se tiene una percepción muy negativa y entonces, bueno, aquí me gusta mucho este fragmento de El Jardín de las Delicias, porque creo que ejemplifica bastante bien el cómo nos sentimos nosotros cuando una persona que no toma las medidas de higiene o de sana distancia básicas en épocas como estas, pues se nos acercan, ¿no? Muchas veces nos sentimos como comprometidos a tener que saludar a personas que conocemos y por no querer ser groseros o lo que sea, es como de, híjole, es que mejor te hablo de lejitos o te veo de lejitos porque no quiero que te ofendas, pero pues no está bien lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, a mí esto me parece como un buen ejemplo de eso. Entonces, hasta este momento, todo lo que les he mencionado, pues yo creo que con justa razón nos hace tener una visión negativa de, de la función que tienen los microorganismos como tal, ¿no? Pero pues realmente los microorganismos son mucho más que eso, son más que eh, entes que nos quieren hacer daño. Y ahí es donde viene lo más importante para mí, que es la otra narrativa, la otra parte de la historia de los microorganismos. Y bueno, esta imagen me gusta mucho porque es del concurso Agar Art de 2017. Esta imagen, de hecho, ganó el tercer lugar en ese concurso que organiza la Sociedad Estadounidense para la Microbiología. Y lo que están observando es una caja de Petri con medio de cultivo y, bueno, toda la imagen, la pintura, por así decirlo, no es más que crecimiento microbiano, que tiene características de color que se expresan eh, gracias a los elementos del medio, y entonces pues nos permite apreciar obras de arte como esto, porque para mí esto es arte, eh, con algo
quizá nunca nos habríamos imaginado que podía verse así de bonito. Y bueno, yo creo que uno de los elementos más importantes que hay en los microorganismos como tal, o bueno, no un elemento, sino una parte de los microorganismos a los que les debemos la vida en el planeta son las cianobacterias. Las cianobacterias, por sus características metabólicas de generación de oxígeno, fijación de nitrógeno, y bueno, que han estado presentes en la Tierra desde que existía el caldo primigenio, con su actividad metabólica empezaron a generar las condiciones que se requerían en el planeta para que la atmósfera, así como la conocemos hoy, se haya creado. Entonces, si no fuera por las cianobacterias, que se encuentran principalmente en ambientes acuáticos, en el mar, forman parte del fitoplancton y anteriormente pues igual se les conocía como algas verde-azules. Si no fuera realmente por las cianobacterias, no tendríamos la atmósfera que tenemos hoy en día. Y la vida como tal no se habría podido desarrollar de este modo. Quizá se trataría, la evolución habría avanzado en una dirección distinta a la que avanzó como tal, y entonces a mí me parece que hay que darles la importancia que tienen realmente, ¿no? O sea, hay que estar muy agradecidos con las cianobacterias porque además, digo, si bien se habla mucho de que los bosques o las selvas son los pulmones de la tierra, pues no hay que perder de vista que también están las cianobacterias y que cada que se desechan productos de la industria que terminan en mantos acuíferos y posteriormente llegan hacia el mar o hacia mantos acuíferos como más grandes, pues no solamente estamos afectando a la población de peces o de mamíferos que viven en el mar, sino que también estamos afectando a las cianobacterias. Entonces, pues hay que estar muy agradecidos con ellas. Otro aspecto muy importante y uno de mis favoritos en realidad de todo lo que hacen los microorganismos, pues son las micorrizas. Las micorrizas son asociaciones simbióticas que existen entre los hongos que hay en el suelo y las raíces de las plantas que están creciendo. Entonces, en estas imágenes, lo que les muestro, toda esta parte blanquecina que podemos observar es en gran medida micelio o hifas de los hongos que están presentes en el suelo y que se asocian con las raíces de las plantas. Esto lo hacen porque tanto las plantas como los hongos obtienen nutrientes los unos de los otros, ya sea que los hongos faciliten la absorción de los nutrientes por parte de las plantas, o bien las plantas les facilitan la absorción de agua y de algunos iones también a los hongos. Entonces, se estima que más del 80% de las plantas que hay en nuestro planeta está asociada de forma micorrícica a por lo menos un hongo en la rizósfera. Y esto pues tiene un impacto muy fuerte, sobre todo en la agricultura, que como bien sabemos, el hecho de que nuestra población mundial sea tan grande también incide en que la demanda
de alimentos o de producción agrícola pues sea muchísimo mayor, ¿no? Entonces, se han estado estudiando últimamente en particular con el objetivo de, pues, no afectar a todo el consorcio microbiano que existe en los suelos, a las micorrizas como fuente de, bueno, no como fuente, sino como una manera o una estrategia para incrementar la producción agrícola. Y pues digo, a mí me parece impresionante cómo organismos tan pequeños o que podrían parecer tan simples pueden desarrollar estas estrategias de vida como tal. Entonces, esto se trata de un proceso pues colaborativo. Tú me ayudas con esto, yo te ayudo con esto otro. Y eso yo creo que está, la verdad, muy, muy, muy chido por parte de los microorganismos. Y bueno, ¿cómo sucede esto? Porque muchos podrían decir, bueno, ¿y cómo es que sucede la comunicación o cómo un microorganismo sabe qué es lo que tiene que hacer o cuál es su trabajo, cuál es su propósito? Y pues se ha estudiado un fenómeno que se llama quorum sensing o percepción de quórum, eh, que se trata de un mecanismo de regulación eh, que lo que hace es, mediante señales metabólicas que emite cada uno de los microorganismos, tenemos que tener en cuenta que pues, los microorganismos no están aislados, no, siempre van a estar en contacto con otros microorganismos de diferentes especies o incluso de diferentes dominios, ¿no? Entonces, estos microorganismos, así por más pequeñitos que sean, se van a comunicar entre sí, van a establecer una relación dependiendo de si van a colaborar, si van a competir o lo que sea que vaya a suceder, siempre van a establecer una comunicación. Entonces, eh, bueno, un fenómeno muy interesante que a mí igual me parece muy interesante son los biofilms o biopelículas en los cuales se forma un agregado, un consorcio microbiano, en el cual cada uno de los participantes o de las especies participantes tiene una función en particular. Supongamos que es una, bueno, si alguno de ustedes ha visto Pokémon, se pueden imaginar a un Dito, ¿no? Dito tiene una forma como de moco, y entre moco y mancha voraz, ¿no? Entonces, imaginémonos que Dito en la parte inferior tiene unas bacterias que son capaces de asimilar los nutrientes que hay en el suelo. Y entonces estas bacterias que están asimilando los nutrientes que están en el suelo van a generar a su vez otros productos de los cuales se pueden nutrir las bacterias que están en la parte central. Y estas bacterias que están en la parte central a su vez van a producir otros metabolitos que pueden nutrir a los que estén más arriba y así. Y, o sea, eso eh, para fines, para fines de entender qué tan complejos son, pues a mí me parece como, wow, me explota la cabeza prácticamente, ¿no? Eh, Creo que está como, mm, es muchísimo más interesante de lo que podría pensarse que puede ser, ¿no? Y bueno, hay muchísimas aplicaciones
del quorum sensing, o más que aplicaciones, hay como muchos fenómenos en los cuales se puede observar, que serían, pues, uno de ellos, la formación de biofilms, como les comentaba, otro, pues, las micorrizas como tal, igualmente, pues, la producción de antibióticos o de factores de virulencia o de patogenicidad de los microorganismos. Entonces hay todo un mundo al respecto en la comunicación mediada por el quorum sensing. Y bueno, a mí me parece que uno de los lugares en el mundo, si no es el que más, aboga por cambiar la narrativa en torno a los microorganismos, es este museo que les mencionaba al principio, que está en Ámsterdam. Se llama Micropia. Y bueno, tuve la oportunidad de ir hace algunos años, hace 4 años, y yo diría que el paraíso de todo microbiólogo, este museo. Y no nada más de los microbiólogos, sino que la población en general disfruta mucho el ir a este museo porque la, te explican el origen de los microorganismos, sus aplicaciones biotecnológicas, cómo convivimos con ellos de manera rutinaria, porque aunque no nos demos cuenta, pues siempre vamos a estar en contacto con los microorganismos. Entonces, aquí en esta parte podemos observar que tienen un árbol filogenético. Y bueno, si alcanzan a observar, es que no sé qué tan grande o qué tan pequeño se vea en sus pantallas, pero aquí podemos observar que está el dominio arquea. Aquí podemos observar el dominio eucaria, que es al que pertenecemos, pues, los animales y las plantas. Y aquí abajito, aislado, precisamente por lo que les comentaba hace un rato acerca de los virus, aquí tenemos a los virus. Los virus no forman parte del árbol filogenético de los organismos vivos como tal, pero están aquí presentes. Entonces, en esta otra imagen podemos observar distintos crecimientos fúngicos o de hongos, pues, en medios de cultivo diferentes. Y bueno, aquí están sus redes sociales. Cuando tengan oportunidad, de verdad les recomiendo que lo observen, que las visiten y que vean, pues, sus contenidos. Están súper chidos. Tienen algo muy, bueno, algo muy interesante de este museo es que está ubicado en las instalaciones del Zoológico Artis. Entonces, tienen como una colaboración muy estrecha pues, con la gente del zoológico. Y en parte de esas colaboraciones, lo que hacen aquí, como pueden observar, hay unos fresquitos que, bueno, su contenido no es muy evidente aquí en la imagen, pero eh, todos estos frasquitos contienen muestras de heces de distintos animales que tienen en el zoológico. Y lo que hacen en Micropia es aislar microorganismos a partir de estas heces para describir justamente, por ejemplo, cuál es la proporción que existe entre los microorganismos, si hay similitudes entre los que hay en una especie y otra, cuáles son sus posibles aplicaciones en distintos campos. Y eso, la verdad, está muy cool. Y en esta otra imagen, aquí, bueno, es una perspectiva distinta de la imagen que les mostraba en la diapositiva anterior. Es todo un muro dedicado a los hongos. Y bueno,
aquí no se alcanza a ver, pero en la parte inferior, bueno, cada una de estas cajas de Petri tiene en la parte inferior el nombre del microorganismo que está aislado en esas placas. Pero también en la parte inferior lo que podemos observar es a partir de qué objeto fueron aislados estos microorganismos. Y son objetos de uso cotidiano. O sea, por ejemplo, hay agujas para costura, hay calculadoras, hay teléfonos celulares, hay estambre, hay lo que se puedan imaginar de objetos de uso cotidiano están aquí y cada uno está asociado justamente pues al crecimiento que se obtuvo. Ahora, con esto no les quiero decir que necesariamente va a existir el mismo crecimiento microbiano a partir de una aguja en Ámsterdam que de una aguja en México, ¿no? O sea, siempre va a haber variaciones, ¿no? Pero pues esto es simplemente para ejemplificar que los microorganismos están ahí, aunque no los veamos, aunque no estemos conscientes de su existencia, están ahí y están ahí por una razón. En esta otra imagen, bueno, en esta otra diapositiva más bien, lo que les quería mostrar es que hay un escáner, una pantalla escáner. Es muy interactivo este museo, o sea, es como el papalote, pero de microorganismos. Sí, o sea, es bastante interactivo. Entonces, en estas pantallas, escáner, bueno, aquí igual no sé si se alcanza a ver, pero es la parte que se proyecta en el suelo. Bueno, este es el proyector, entonces esto se proyecta en el suelo. Y a un lado tienen pues la cámara o el sensor. Y lo que están viendo ustedes aquí son los microorganismos que el sensor detecta en mi cuerpo, porque esta soy yo. Eh, o sea, evidentemente no se hace una estimación exacta, pero pues hacen es una forma de ejemplificarlo. Entonces, aquí ustedes se paran enfrente y dependiendo de cómo se muevan, es cómo se va a mover la imagen. Esta imagen, pues, es quien se pare aquí enfrente. Y tenemos las distintas partes del cuerpo. Entonces, para poder acercarnos o ver un poquito más a detalle cuál es la población microbiana que solemos encontrar en la piel o cuál en los pies o cuál en la espalda, pues nosotros lo que hacemos es con la mano le indicamos como si fuera un clic, supongamos, hacemos como que tocamos esa parte de la pantalla y nos va a arrojar la información que queremos ver. Entonces, en esta otra imagen, ya que se hace el escaneo, pues aquí podemos ver cómo incluso están eh, iluminados de distinta forma los distintos aparatos y órganos que tenemos en el cuerpo. Y pues eso, o sea, si quiero saber qué bacterias en particular tengo en los ojos, entonces aquí le toco en los ojos y ya me da una explicación o una vista general de cuáles son los microorganismos que tenemos ahí. Y bueno, tienen un montón de actividades en este lugar. Los sábados incluso hacen demostraciones de laboratorio ahí en sus instalaciones. Tienen dinámicas muy padres en su Instagram, por ejemplo, de pregúntale lo que quieras a nuestros microbiólogos. Entonces, en su historia, pues tú les puedes escribir, oye, quiero saber por qué las patas de mi perro huelen a chetos.
Y entonces ellos te explican, ah, bueno, pues las patitas de tus perros huelen a chetos porque la población microbiana que tienen en su superficie produce tal metabolito que te genera ese olor a chetos. Eso, pues, por ponerles un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero, por supuesto, su grado de complejidad el grado de complejidad de las respuestas también va a depender del grado de complejidad de las preguntas que nosotros les hagamos. Y a mí eso es lo que me llena como mucho de esperanza con respecto al futuro de los microorganismos o de la visión que le damos a los microorganismos. No sé, a mí me encantaría que llegado a algún punto tengamos un museo dedicado a los microorganismos aquí en México o que hayan pues más museos como Micropia en el mundo porque ayudan a que nos hagamos conscientes de qué tanto estamos involucrados con los microorganismos, ¿no? Que no solamente son villanos, que no solamente sirven para hacernos daño, sino que pues realmente dependemos de ellos para poder vivir como tal, para poder digerir nuestros alimentos, para poder protegernos de otros microorganismos, eh, etcétera, ¿no? Y pues bueno, a mí eso es lo que me parece como lo más rescatable de la labor que se hace en este, en, en este museo. Y bueno, pues para concluir, otra imagen del, del movimiento llamado Agarart, eh, que pues les recuerda, ¿no? Manténganse saludables, manténganse a salvo, lávense las manos y pues cuídense mucho, ¿no? Son épocas difíciles, no, no hay que caer quizá en el punto de tenerle fobia a los microorganismos, simplemente hay que existir, que hay que entender, perdón, que pues existimos de manera conjunta y hay que buscar la mejor manera de convivir con ellos, ¿no? No dejar que los miedos nos limiten. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, Elsa, por la presentación. Siempre son presentaciones muy interesantes y esta en particular, pues, llegó ad hoc con algunos sentires que tenemos recientemente. Eh, Fíjate que ahorita que mencionabas el asunto de que estaría bien que en México existiera un museo en el cual pudiéramos observar y aprender un poco de los microorganismos. Pues justo uno de los objetivos de la pieza que estamos trabajando con Antonio es un poco eso, mostrar un escenario alternativo, digamos, en el cual podemos observar interacciones interespecíficas, digamos, distintas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si nos quieras contar un poquito, Antonio, más o menos, digo, igual sin el afán de spoilear ni nada, cuál es el objetivo de este trabajo en el que estamos colaborando y, bueno, cómo la ciencia podría proyectar escenarios en el arte. Eh, Cuéntanos un poquito. Sí, Jorge, pues nuevamente, Elsa, muchas gracias por tu participación. Ya estamos a la mitad del ciclo y nos parecía muy importante también tener una perspectiva pues de alguien como tú, ¿no? Bueno, las dos anteriores habíamos hablado desde las humanidades y seguiremos en las dos siguientes, pero nos parecía, pues sí, importante tener también a alguien del lado de la ciencia, por así decirlo, ¿no? Que un poco en realidad como la intención de estas charlas, ¿no? Y pues de nuestra colaboración es pues como romper estas barreras que tenemos muchas veces, ¿no?
entre estos dos campos, ¿no? Aparentemente son campos que no se tocan en ningún momento, pero pues nuestra intención justo es pues tener este tipo de espacios en el cual podamos colaborar de diferentes maneras, ¿no? Y bueno, sí, pues en realidad el proyecto que estamos haciendo ahora es, bueno, con el apoyo de una beca del Centro Multimedia. Y bueno, pues por ahora no se sabe muy bien en qué fechas se realizará la exposición, pero bueno, ahí estaremos dando como más información más adelante. Pero lo que estamos haciendo básicamente son crecimientos de muestras de saliva. Y un poco la premisa por la que parte esto es hablar, digamos, de la complejidad de las relaciones amorosas a partir de otro tipo de representaciones que no es la de dos cuerpos besándose, ¿no? Que yo les he comentado que generalmente en la historia del arte eh, se tiene esta imagen, que es una imagen muy fuerte, para representar el amor, ¿no? Y lo que yo quería un poco, o más bien yo no me sentía identificado del todo con esto, y la idea era como, pues justo eso, o sea, como ver que en realidad en el amor no solo hay dos cuerpos involucrados, sino también están estos microorganismos de los que nos hablaba Elsa, ¿no? Que están presentes, aunque no los veamos, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco de lo que va la pieza. Bueno, todavía no sabemos con certeza qué es lo que vamos a mostrar, pero estamos haciendo pues un montón de cositas que esperemos que les guste. Sí, pues desde el punto de vista técnico, a lo mejor puedo comentar que estamos pues aislando un montón de bacterias, digamos, pues para, o sea, que como mencionaba Elsa en la presentación, pues son organismos invisibles, pues, pero con los que estamos coexistiendo todo el tiempo, ¿no? Y bueno, a partir de algunos estudios bien interesantes como pues los del metagenoma y demás, pues nos hemos dado cuenta que cada vez, más bien, nos hemos dado cuenta que son pues fundamentales, digamos, en nuestra vida cotidiana. Sí, como que un poco también, bueno, tanto la invitación de Elsa como el proyecto que estamos haciendo en Open Lab tiene que ver con eso, ¿no? Eh, pues con buscar otro tipo de narrativas que no sea la de los microorganismos como el enemigo, ¿no? Digo, si bien sabemos que, pues por supuesto hay muchos de ellos que nos hacen daño, que nos afectan, pues hay muchos otros que nos benefician, ¿no? Y entonces como darle un poco la vuelta a ese discurso, pues me parece interesante, ¿no? Como empezar también pues a observarlos desde otra mirada, ¿no? Y de algún modo también identificarnos de algún modo, esa es la intención. Eh, Porque sí, me parece que en realidad somos más cercanos de lo que pensamos. Y, y, y por un lado creo que o lo subestimamos, ¿no? Decimos, ay, bueno, pues como no lo veo, no es una amenaza, o por el otro lado nos parece una cosa súper catastrófica, ¿no? Y en realidad, pues, una cosa que leía hace no mucho y que le comentaba a Elsa es que, bueno, era un comentario en Facebook, ¿no? No recuerdo ahora quién lo ponía, pero me parecía muy interesante porque hablaba de eso, ¿no? De cómo en realidad, pues, bueno, salvo que entremos como en teorías conspiranoides, por así decirlo, pues en realidad los virus, pues, son estructuras, ¿no? Que están ahí, pero están ahí no con la intención de afectarnos, ¿no? Simplemente están ahí y están generando formas de adaptarse que en el paso, pues, nos pueden dañar, ¿no? Pero que su primera intención no es esa. Y creo que eso es una cosa que tenemos que empezar pues como a cambiar, eh, porque si no terminaremos un poco locos, por así decirlo.
Claro, No sé paranoico. qué piensan Sí, ustedes. Sí, totalmente. También hay que remarcar que la gran mayoría de los microorganismos, pues, les somos indiferentes, o sea, si existimos o no, pues es como que, o sea, no, muchos de ellos no necesitan de nosotros, ¿no? No son patógenos, pues, entonces, pues existieron antes de nosotros y pues van a seguir existiendo mucho tiempo después de que la humanidad se termine, ¿no? Sí, sí, y exacto. esa Ujú. parte me parece fundamental, ¿no? O sea, como no, en estas narrativas no necesariamente tenemos que estar presentes. Y por eso, Sí, digamos que me gusta mucho la parte en la que él se habla de quorum sensing y de micorrizas, ¿no? Porque es pues, entender que por sí mismos ellos son complejos. claro, y es que, bueno, yo creo que el conflicto se deriva principalmente de que nosotros como especie humana tenemos una visión antropocentrista por completo. Creemos que todo en el planeta gira en torno a nosotros. Y pues no es cierto, la realidad es que nosotros llevamos una historia muy corta en el planeta en comparación con los microorganismos. Los microorganismos pues fueron los primeros en colonizar la Tierra. Eh, y vaya, nosotros estamos de paso, por así decirlo, no dependen ellos de nosotros, como mencionaba Jorge. Nosotros sí dependemos realmente muchísimo de ellos. Y pues eso, o sea, hay que considerar que pues, nosotros somos solamente un elemento más en la ecuación del planeta. Ujú. Eso es lo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Como, o sea, nosotros como observadores siempre, pues digamos, pretendemos ocupar un papel protagónico en todo lo que estamos observando. Y pues sí, efectivamente, no es así en todos los escenarios. Justo eso es una de las cosas que tratamos de remarcar en esta pieza. Y fíjate que es una de las cosas que se ha dejado ver indirectamente a partir de esta pandemia, ¿no? Esta pandemia que ocurre con pocas mutaciones que hubo en el virus SARS. eh, que de pronto permitieron que este virus pudiera ser patógeno, digamos, de un hospedero nuevo que ahora es el humano, ¿no? Entonces, esos pequeños cambios que además hemos identificado con bastante precisión a nivel molecular, de pronto nos dejaron ver qué tan frágiles somos como organismos, o sea, porque pues como organismos quien nos defiende es nuestro sistema inmunológico, pero nuestro sistema inmunológico nunca se había enfrentado a este enemigo, entonces no tenía herramientas para defendernos de él. Y después también nos dejó ver qué tan frágiles somos como sociedad. O sea, estas medidas sanitarias de la sana distancia, del aislamiento, de que solo trabajen quienes tienen actividades fundamentales, nos dejó ver bueno, cualquier perturbación pequeña en nuestra sociedad pues iba a traer grandes consecuencias, ¿no? Y bueno, nadie es indiferente a eso, ahorita lo estamos viendo. Entonces, sí, pues, o sea, no somos el centro del planeta, como dice el SAIP, y pues el coronavirus nos recordó eso, ¿no? De una manera incómoda, pero pues al final eso ocurrió. Sí, y también pensar o estar conscientes de lo privilegiados que somos de estar viviendo una situación en las condiciones en las que estamos, digo, eh, con variaciones, por supuesto, desde la realidad de cada persona, pero a mí me parece que no podemos comparar el cómo estamos afrontando una pandemia actualmente con el cómo se afrontaba hace, ni siquiera digamos hace 500 años, o sea, hace 100 años, ¿no? Eh, tenemos que estar muy conscientes todos, creo yo, de lo importante de lo importante y de lo fácil que debería ser para nosotros el asumir
ok, tengo los elementos para cuidarme, para cuidar a las personas que están a mi alrededor, no nada más a mi familia, sino pues a la gente en mi comunidad y es mi responsabilidad hacerlo. Sí, sí, yo creo que ahí es, sí, como bien dice, ¿no? Una cosa que nos vino a recordar esta pues, nueva relación con este virus, que en realidad este virus, quería preguntarles, supongo que no es reciente, o sea, ya existía, más bien no nos había afectado como humanidad, ¿o sí? Bueno, esa es una pregunta que tengo. Sí, había variantes de Mm, coronavirus. O sea, es más, se podría construir algo así como la filogenia que nos mostró Elsa para, para una familia, digamos, de virus relacionados. Entonces, pues sí, ya existía, digamos, pero el detalle fue la especificidad de un hospedero nuevo. O sea, ahora de pronto, Mm, este coronavirus con el que seguramente, pues o sea, seguramente ya estuvimos en contacto con algunos parientes de él en algún momento de nuestra vida, pero este coronavirus pues era capaz, digamos, de, de, de infectarnos de manera eficiente. ujú, ujú. Entonces, bueno, ese es el detalle. Y no teníamos, digamos, en nuestro sistema inmunológico el registro de algo similar. Por eso nuestra respuesta inmunológica no es tan eficiente en primera instancia, ¿no? Entonces, pues obviamente como no había sido patógeno antes, pues tampoco nadie se había puesto a construir o a diseñar una vacuna. Entonces, pues nos agarró desprevenidos, digamos. Sí, No podemos predecir en qué momento va a aparecer un patógeno de esas características, ¿no? sí, que aquí también creo que habría que recalcar que con esta cosa que decimos de buscar otras narrativas, no queremos decir que hay que restarle la importancia a lo que está sucediendo, ¿no? Ni a las medidas, ni a las recomendaciones que se están dando, digamos, de parte, pues, el sector salud, por así decirlo, ¿no? Porque creo que eso es, bueno, una cosa que decían pues, sí creo que hay que estar presentes, ¿no? Que tenemos la posibilidad de cuidar a los demás, no solo, bueno, cuidándonos a nosotros mismos, pero también teniendo eso en la mente, ¿no? Entonces, bueno, esta búsqueda de otras narrativas pues tiene que ver con imaginar un futuro, otros futuros, ¿no? Imaginar, pues digamos, desde otros lugares, ¿no? Pero por supuesto esto no quiere decir, eh, pues, justo que no sigan estas recomendaciones, ¿no? Y pues sí, ahí sí creo que me gustaría, pues, preguntarles, pues, sí, o cuál es su opinión con respecto a estas personas que piensan que esto, que esto no existe. ¿Qué podrían decir qué podrían decirles? Por así decirlo? Híjole, yo creo que tiene mucho que ver con no solamente la narrativa que existe en torno a los microorganismos, sino la narrativa que existe en torno a la ciencia en general. Creo que viene mucho por ahí, porque pues siempre hemos tenido esta imagen del científico loco que hace experimentos raros y que lejos de buscar ayudar, pues no sé, o sea, busca como causar daño, ¿no? Entonces, creo que se tiene una percepción muy negativa de la ciencia en general y por ende hay muchísima gente que tiende a no creer en el conocimiento científico, ¿no? O sea, en lo que te dice una persona que pues ha estudiado un poquito al respecto, como que tienen desconfianza. Entonces, yo creo que más que tratarse únicamente de la existencia o no existencia del virus, se trata
de esta negación que hay hacia la ciencia, ¿no? Y bueno, no sé si a Jorge le ha sucedido, pero con muchas personas con las que yo convivo, me ha tocado tener conversaciones al respecto y uno podría pensar así de, bueno, pues si me conoces y conoces mi criterio y mi formación y te estoy tratando de explicar de una forma pues más o menos sencilla, pero clara, cuál es el fenómeno que se está dando, ¿por qué darle mayor credibilidad a las fake news que nos topamos en las redes sociales? O al, me dijo la tía de la vecina que el primo de un amigo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que va un poquito más enfocado por ese lado. Sí, sí, totalmente. Pues por ahí decían que somos una sociedad totalmente dependiente de la ciencia y la tecnología, pero al mismo tiempo muy, muy ignorantes de ella, ¿no? Y sí, eso pasa, o sea, eh, cuando te enfrentas a un enemigo que no puedes ver, ni sentir, ni oler, y que solo puedes ver a los ojos de la ciencia, pues no te quedaría otra, o uno esperaría que no te quedaría otra más que pues confiar en la ciencia, porque como acabas de mencionar, pues estamos en una época en la que pues afortunadamente contamos con todo un arsenal de armas, por así decirlo, de herramientas con las que podríamos atender este problema. Y aún así hay gente que pues prefirió no tomar el problema como realmente es, o que prefirió pues no confiar en la ciencia porque es más fácil de pronto tomar la opinión de otra persona y adoptarla como propia, sobre todo en temas que desconocemos, y eso es otro de los problemas de la sociedad actual, que tampoco hay una comunicación muy efectiva entre la comunidad científica y la población en general. Es un poco también la razón por la que estamos haciendo este tipo de eventos en los que pretendemos, digamos, por medios que todo el mundo usa como redes sociales, pues tratar de comunicar de manera efectiva pues temas como estos. Entonces, sí creo que pues es una buena oportunidad de remarcar cuánto como sociedad dependemos de la ciencia. Y de hecho, yo lo que comentaba aquí en Open Lab era que era la oportunidad de muchos tomadores de decisiones, pues de tomar decisiones correctas, ¿no? En torno a este problema. Bueno, lamentablemente no ocurrió en todos los escenarios, pero pues ahí está, o sea, dependemos de la ciencia como humanidad y si tenemos esas herramientas, no nos queda más que confiar, ¿no? Sí, yo creo que también hay una cosa importante que me parece que hay que pues, decir, es que tampoco es que la ciencia tenga todas las respuestas inmediatamente de que sucede el fenómeno, ¿no? O sea, mm, pareciera que nos tienen que dar una respuesta inmediata y lo que sucede pues es que es algo que está apenas investigándose, ¿no? Entonces, por supuesto que las teorías que van resultando sobre el fenómeno pues pueden ir cambiando con el tiempo, ¿no? Y pues solo queda estar pendientes de las actualizaciones de esas investigaciones, ¿no? Y, pero eso no quiere decir que en realidad la información que salió con anterioridad sea falsa, simplemente pues que se están buscando otro tipo de metodologías para analizarlo, ¿no? Y eso puede cambiar los resultados o las recomendaciones, pero bueno, sí, creo que en realidad es un tema mucho más complejo. Digo, ya también con la charla pasada, ¿no? La charla de Tona, pues nos dimos cuenta de la complejidad del asunto, ¿no? Que nuevamente eso no quiere decir que no seamos conscientes que en estas tensiones también están involucrados los poderes políticos y las economías, ¿no? Pues digamos como otro tipo de estructuras
también invisibles, ¿no? Que un poco lo que decía Tona era eso, ¿no? O sea, percatarnos de que no necesariamente el enemigo es el microorganismo, ¿no? Sino que es probable que el enemigo, pues muchas veces sea quien probablemente nos esté cuidando, ¿no? Y con cuidando no me refiero como al sector salud, sino digamos como al gobierno, o a los gobiernos. Eh, y ahí pues vaya, siempre hay que estar abiertos como al cuestionamiento, pero tampoco llevarlo al límite de, pues sí, como de evadir cualquier tipo de recomendación. Sí, exacto. Pues sí, y aún así rescato un panorama bastante esperanzador que mencionó Elsa hace rato. O sea, nunca la humanidad había estado mejor preparada para enfrentar a una pandemia como lo está ahorita, ¿no? Mm. Si no fuera así, habría muchos más muertos de los que tenemos. Exacto. Ah, pues bueno, Elsa, pues muchas gracias por aceptar conectarte. Eh, Aquí les he estado preguntando a los demás de qué manera te pueden contactar, si tienes alguna red social, en Instagram o Twitter, en la que te puedan seguir o preguntar algún tipo de duda. Pues me pueden seguir en Instagram. Estoy como @beleguir. Se los escribo en el chat, yo creo más fácil para que lo puedan ver. Y bueno, realmente, pues sí, por ahí puede ir la comunicación. La verdad es que me agarras en curva un poco. Pero sí, claro, o sea, les puedo dejar mi correo también si gustan o por, por donde sea, pues igual les dejo mis datos y ahí andamos en contacto. Sí, muy bien. ¿Y tienes algún proyecto en puerta? Bueno, nos comentabas fuera del aire que estás por entrar a la maestría, ¿no? Sí, Y pues, que ¿qué al respecto de cuéntanos la un poquito maestría? sobre Pues eso, ahorita estoy por iniciar la maestría en biotecnología de plantas en el Sinvesta Irapuato. Eh, pues algo que me parece muy bonito y muy ventajoso de mi licenciatura, que soy químico bacteriólogo parasitólogo, es que realmente tenemos un campo muy amplio para incursionar y una de las cosas que más me gustan o podría decir yo que lo que me apasiona es como la sanidad vegetal, porque Ujú, aunque muchas personas puedan no estar conscientes de eso, no solamente nos enfermamos los animales, también se enferman las plantas ujú, y pues ujú. estas enfermedades igual tienen un gran impacto, ¿no? Y esto pues es algo con lo que estuve trabajando en parte desde la licenciatura con mi tesis y ahorita pues tuve la oportunidad de ingresar a este programa de maestría y bueno, pues apenas estoy en el propedéutico, todavía van a empezar las clases y pues crucen los dedos para que me vaya bien. Eh, Pues eh, ojalá que sí. sí, Muchas sí, gracias. Y bueno, también recordarles, ¿no? Que sigan en YouTube a Open Lab, ¿no? Que en los últimos meses han estado subiendo eh, y seguiremos, creo, subiendo información de diferentes tipos. De hecho, estaba revisando y hay varios webinars sobre COVID, ¿no? Y Ujú. bueno, sobre otro tipo de temas, ¿no?
Entonces, me parece que están como Open Lab, ¿no? Open Lab en YouTube. OpenLab MX en todas las redes sociales, OpenLab MX, y sí, efectivamente estamos subiendo contenidos pues con mucha frecuencia, tratando de actualizar, pues como decía Antonio, pues el conocimiento va cambiando, se va actualizando con cierta frecuencia, entonces bueno, pues ahí están los canales de comunicación. Pues muchas gracias a todos y bueno, el jueves tendremos otra charla desde otra perspectiva, ¿no? Que es la perspectiva de un artista y pues ojalá que nos ayuden a compartir pues este trabajo que estamos haciendo. Perfecto, pues nos vemos el jueves. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ti, Elsa.